Hola, mi nombre es Marlen Yulisa Mídenz Ulloa, con número de cuenta 2015-128-37, de la sección de las 1 de la tarde, y soy alumna de la clase de Introducción a la Imagenología con el licenciado Emanuel Padilla. Bueno, el objetivo de este video es responder 4 preguntas de la modalidad de ultrasonido, y comenzaremos primero, ¿verdad?, que es explicando unos términos, y el primer término es amplitud, que el término amplitud se define como la altura máxima que puede alcanzar la onda que va representando un punto de presión, porque se está moviendo a varias moléculas en una zona. Bueno, el valor de la amplitud de la onda sonora determina la intensidad con que se capta el sonido en el oído humano, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, un animal capta las ondas diferente que a un ser humano, ¿verdad? Bueno, pero una onda de sonido con 20 PA de amplitud le causará dolor a la persona que la capte, ¿verdad? Al oído de la persona que la capte. Pero si es una onda con 20 por 10 a las 6 PA de amplitud, apenas podrá ser captada por el oído humano. O sea, no tendrá daño. Un sonido normal. Si la amplitud de la onda, ¿verdad? Si la amplitud de la onda eco es alta, el tejido que brindó esa onda eco se observa con tonalidad blanca, que en la modalidad de ultrasonido vamos a conocer al blanco, se va a representar en una ecografía, ¿verdad? En un ultrasonido, ecografía y ultrasonido es lo mismo, pero el tejido blanco que se mira en un ultrasonido, ¿verdad? Como sabemos, el ultrasonido es en tiempo real, son fotografías y que se pueden ver en tiempo real. Bueno, y el tejido blanco, como les decía, se mira en la ecografía o se conoce como hiperecoico. En cambio, si la onda de eco tiene baja amplitud en el tejido que brinda esa onda de eco, se va a observar con una tonalidad oscura, que en términos de la modalidad de ultrasonido lo vamos a conocer como anecoico. Anecoico porque no tiene eco en el interior, ¿verdad? De las ondas, por eso se llama anecoico, ya no se usa hipericoico o epoicoico, ¿verdad? Sino que anecoico, por lo que ya le había mencionado antes, porque no representa ondas en su interior, ¿no? Y también se miran negras, ¿verdad? Porque son pocas las ondas, o no hay ondas que rebotan en esta zona. Y en el blanco, cuando se mira una tonalidad blanca, pues todas las ondas, es decir, todas rebotan en esa parte del cuerpo y tenemos un buen contraste. Bueno, y ahora conoceremos la definición del segundo término, que es frecuencia. Bueno, frecuencia se define como el número de veces que se repite una onda en sus valores en un segundo. Podemos decir, ¿verdad? Podemos mencionar también que es la cantidad de valles y crestas. Bueno, y tenemos el tercer término, que es longitud de onda. Bueno, la longitud de onda se define como la distancia que hay entre dos partes de la onda que sean semejantes, ¿verdad? Como es una repetición de onda que empieza primero con una cresta y luego con un valle, ¿verdad? Bueno, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos valles o crestas, ¿verdad? O puntos de onda semejantes. Aquí quiero mostrarle un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la definición del término amplitud. Es la distancia que hay en una onda de lo alto, ¿verdad? Esta sería la amplitud de una onda. La cresta y el valle. Esta es la cresta, que con una cresta se empieza la onda y luego baja un valle. Y lo que este ejercicio nos pide
o no ejercicio, sino que es la longitud de onda. Y esta es la longitud de onda de un valle a otro valle. O la longitud de onda se puede representar de una cresta a otra cresta. Y pues el cuarto enunciado o cuarto término es la impedencia, ¿verdad? Bueno, la impedencia también forma parte de la onda. La impedencia es el grado de resistencia que va a tener la onda sonora cuando atraviesa un tejido. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? Un ejemplo, cuando el transductor se le pone en el cuerpo del paciente a la zona a estudiar del paciente, entonces lo que atraviesa es la impedencia. La onda se le llama impedencia, ¿verdad? Porque esta es la que atraviesa el tejido cuando se pone el transductor en contacto con la piel o la zona irradial, no la zona irradial, sino la zona a estudiar del paciente. Bueno, la impedencia es proporcional a la densidad, o sea que una mayor densidad del tejido provocará una mayor resistencia a que la onda sonora pase por el tejido. Bueno, y ahora tenemos la pregunta número 2 que nos pide, ¿verdad?, que definamos qué es el efecto piezoeléctrico. Bueno, el efecto piezoeléctrico es el encargado de generar las ondas sonoras y el sonido es generado y detectado por este efecto, ¿verdad? Cuando el material se le somete a una, por decirlo así, a una diferencia de voltaje, se produce un cambio en la estructura molecular de este material y a consecuencia de esto, el material empieza a comprimirse o expandirse de acuerdo a la distribución del voltaje. Bueno, la comprensión y la descomprensión del material causará que el material piezoeléctrico empiece a vibrar, lo que crea ondas sonoras dependiendo del espesor de ese material y de la cantidad de vibración que se creará en las ondas sonoras de diferentes frecuencias. Bueno, como sabemos, ¿verdad? El transductor es emisor y es receptor. Y en el modo emisor se da este efecto piezoeléctrico, pero se da inversamente. ¿Qué pasa? ¿O qué ocurre con esto? Ocurre que cuando se le aplica un voltaje a la superficie del cristal, del transductor, esto hace que se haga una expansión en los cristales. Y en el modo receptor del efecto piezoeléctrico, ¿verdad? Como lo decía al principio, se da el efecto piezoeléctrico, ¿verdad? Pero cuando hay una comprensión en la superficie del cristal y en la superficie del transductor, y lo hace liberar voltajes en la superficie. Y es lo que hace que empiece la vibración, ¿verdad? Esta es una manera de cómo se forma la imagen también de esta misma manera, ¿verdad? Porque sabemos que en ultrasonido el encargado prácticamente de realizar o de crear la imagen es el transductor, porque al interior del transductor están los cristales de cuarzo, y una vez el transductor puesto en la zona a estudiar del paciente, entonces ahí empieza a ver el efecto piezoeléctrico. Bueno, y ahora tenemos qué es el efecto Doppler, ¿verdad? Bueno, hay ocasiones en donde hay un cambio, ¿verdad?, aparente de la frecuencia de la onda sonora que logramos captar. Al cambio aparente en el valor de la frecuencia de sonido captado, a esto es lo que le conocemos como efecto Doppler. Y el cambio aparente se refiere, ¿verdad?, cuando hay un aumento o una disminución de la frecuencia en una onda sonora, cuando la fuente que lo produce, que en este caso sería un transductor, y la persona que lo capta, sería el paciente, ¿verdad?, que se está realizando el estudio. Se alejan una de la otra o se aproximan una de la otra, ¿verdad? Bueno, como sabemos, ¿verdad?, este efecto Doppler se va a dar, ¿verdad?, en la ecografía, ultrasonido es lo mismo, en una ecografía Doppler. Ahí es donde se da este efecto Doppler.
Bueno, como sabemos también, ¿verdad? Que un examen, una ecografía Doppler, se hace con un transductor lineal. Que este transductor lineal, los estudios que podemos realizar con este transductor lineal es el de mamas, el de tiroides y la ecografía Doppler. Que la ecografía Doppler es para estudiar las venas y las arterias que están obstruidas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando este transductor produce la fuente, ¿verdad? O se aproxima o la persona capta esa conexión, ¿verdad? Ahí es donde se realiza o se da el efecto Doppler. O cuando la persona y el transductor se alejan. Ahí también tenemos un efecto Doppler. Bueno, y ahora tenemos la pregunta número 3, que esta pregunta es, ¿cómo afectará la imagen el valor de la frecuencia y la cantidad que se escoja para un estudio? Bueno, esto dependerá, ¿verdad? Si el transductor emite una baja frecuencia, esta va a tener o emitir un pulso de sonido con una amplitud mayor, con sonido de 3 ciclos, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando tenemos una baja frecuencia, también la imagen va a tener una resolución espacial menor. Por ejemplo, un transductor con baja frecuencia, por ejemplo, ese es el transductor sectorial. Este transductor tiene una frecuencia de 2.5 megahertz. Es el transductor que tiene menor frecuencia, ¿verdad? Y esto es lo que pasa cuando hacemos un estudio con este transductor que es de baja frecuencia, va a emitir baja frecuencia, obviamente. Y esta va a emitir un pulso de sonido con una amplitud mucho mayor y con sonido, por ejemplo, de 3 ciclos. Y cuando tenemos una baja frecuencia, la imagen va a tener una resolución espacial menor, o sea, la resolución de la imagen va a cambiar, va a bajar. Y a diferencia, ¿verdad? Que si el transductor mide una alta frecuencia, esta va a emitir un pulso de sonido de la amplitud menor, ¿verdad? Más o menos va a ser de dos ciclos. Y cuando tenemos, ¿verdad? Una alta frecuencia, la imagen va a tener una resolución espacial menor, va a tener una resolución espacial mayor, ¿verdad? Y la imagen se verá más clara, se mirará mejor. Entonces, por ejemplo, un transductor que emite una frecuencia alta es el transductor lineal, ¿verdad? Que la frecuencia que emite este transductor es de 7.5 MHz, más o menos, si no me equivoco. Esta es la frecuencia, ¿verdad? Y cuando se hace un estudio con este transductor, obviamente vamos a tener una frecuencia mayor, vamos a tener una resolución espacial mayor. Y tenemos la pregunta número 4 y la última, que esta pregunta es, ¿qué factores afectan la medición de la velocidad del flujo sanguíneo en un estudio de ultrasonido Doppler? Bueno, este problema, ¿verdad? Surge también en un estudio de ultrasonido cuando se analiza el torrente sanguíneo. La frecuencia de la onda del sonido que capta el transductor varía si el flujo sanguíneo se aleja o se acerca al transductor, y hay modos de poder saberlo, ¿verdad? Porque hay señales que trae el transductor que nos avisa si el flujo se está acercando o se va alejando, ¿verdad? Por ejemplo, en el modo de ultrasonido Doppler, se observa un color, ¿verdad? Y el rango de velocidad del flujo sanguíneo y la orientación del flujo sanguíneo. El color asignado es el color rojo. Si el flujo sanguíneo se acerca al transductor, entonces va a ser color rojo, ¿verdad? Y si el flujo sanguíneo se aleja, se está alejando del transductor o el flujo, entonces nos avisa un color azul. Y en el modo Doppler, ¿verdad? Por ejemplo, en un ultrasonido Doppler, como ya les mencionaba,
es pausado o continuo, ¿verdad? Se muestra una gráfica también del valor en centímetros o en metros del flujo sanguíneo. Entonces, también nos avisa eso, ¿verdad? Y si el flujo sanguíneo, por ejemplo, se acerca al transductor, el valor de velocidades será positivo. Y si el flujo sanguíneo se va alejando o se aleja del transductor, el valor de velocidades será negativo. Por lo regular, ¿verdad? La coagulación que se toma entre la dirección del flujo sanguíneo y el transductor va a ser de 60 grados. Entonces, como sabemos, ¿verdad? El transductor también nos avisa. Este sería el transductor que se usa para Doppler. Como les decía, este transductor nos avisa si el flujo sanguíneo se acerca o la velocidad también del flujo sanguíneo, ¿verdad? Cuando viene rápido o despacio. Esto se toma en centímetros o en metros, entonces el transductor ahí nos va a avisar. Y cuando el flujo se vaya alejando, el transductor, el valor de la velocidad es negativo, y cuando se vaya acercando será positivo. Igual el color nos avisa, ¿verdad? Cuando el flujo sanguíneo se va acercando es de color rojo y cuando se va alejando es de color azul. Entonces, esta es la medición, ¿verdad? Esta es la medición del flujo sanguíneo. Y así lo hacemos en un ultrasonido Doppler, ¿verdad? Los instrumentos nos ayudan a poder hacer nuestro trabajo de manera correcta y no equivocarnos y estar avisados.